Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a mi canal y en concreto a mi sección de Finanzas de Andar por Casa. Hoy quería compartir con vosotros, ya que estamos a primeros de abril, qué tal ha ido mi cartera dividendera, una cartera que tengo de compañías con alta rentabilidad por el pago de dividendos durante el primer trimestre de este año 2026. Como resumen, deciros que he aumentado el número de compañías dividenderas que han pasado de 54 a 60. Que en el primer trimestre no han sido demasiadas las que han pagado dividendos, del orden de 20 alguna empresa. Y por ellas he obtenido una rentabilidad sobre el total que tengo invertido de 0,71%. Aquí os muestro la tablita que manejo, donde se reflejan los pagos que he recibido durante el primer trimestre, con las fechas de pago y el importe, el porcentaje neto del pago, ¿no? Una vez descontado lo que retiene Hacienda a los rendimientos. Como veis, pues he marcado las que han tenido unos rendimientos más grandes y finalmente, como os comentaba, pues el rendimiento sobre el total de lo invertido en acciones dividenderas supone el 0,71% y el 1,21% es referido solo a las que han pagado, ¿no? 0,71 sobre el total de las 60 compañías que tengo, y en este caso pues es el rendimiento de las, no sé cuántas han sido exactamente, una veintena de compañías que han pagado en el primer trimestre. Y un incremento acumulado de esa cartera, en este caso por valoración, del 24,59%. Comentar que ese 24,59% es respecto a cuando inicié la compra de acciones de la cartera, que fue en enero del 2024. Es decir, es un 24,59% en un periodo de 2 años y estos 3 meses de 2026. Si paso a ver qué rentabilidad anualizada sería, pues esto corresponde a un 10,21% anual, lo cual está pues bastante bien. Respecto a compañías, pues las nuevas que he incorporado pues son algunas de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, y básicamente son del sector energía, química y petróleos. También de salud y de automoción, porque he incorporado a la compañía Porsche, que paga un buen dividendo y estaba muy barata en valoración. Y pues vamos a ver, ya os digo, que he pasado de 54 a 60 compañías en total. Respecto al número de compañías y su distribución, pues como os digo, son 60, 23 son de España, 12 son de Estados Unidos, de Italia tengo 7, de Alemania 6, tanto de Francia como del Reino Unido tengo 5 compañías, y por último pues tengo una de Países Bajos y otra de Suecia. Aquí podemos ver la composición de las 60 compañías que forman mi cartera de acciones dividenderas. Y bueno, para que se aprecie un poco mejor, pues las tengo divididas por rentabilidades. Con rentabilidades de más de un 20%, las he marcado en azul oscuro. Las compañías en las que tengo rentabilidades entre el 10 y el 20 en un azul marino. En verde están las que están en positivo, entre el 0 y el 10%. Y luego, pues las que por valoración están pues con rentabilidades negativas. Las tengo divididas entre las que tienen rentabilidades negativas entre el 0 y el 10% negativos, y luego las que tienen rentabilidades por debajo del 10 y hasta el 20. Normalmente lo que suelo hacer es que, como alguna compañía pase del 20, pues la suelo eliminar de la cartera. Y pues nada, ahí veis la rentabilidad global de la cartera
desde enero del año 2024. Acumulada es del 24,59. En el grupo de compañías, que son 24 de las 60, donde la rentabilidad por valoración supera el 20%, pues la media es una rentabilidad del 45,83. Del grupo de compañías con rentabilidades superiores al 10% y por debajo del 20%, pues la media sale un 16,23. En las que tienen rentabilidades de 0 al 10%, la media es del 6,24. En las que estoy en pérdidas, pero por debajo del 10, es el grupo, la media es 4,60 negativo. Y en las 3 compañías que tengo rentabilidades por debajo del menos 10, sin llegar al 20, la media es 13,08. En fin, pues estas son mis 60 compañías. Veis que hay pues de todo. ¿Qué tal el trimestre? Pues ya habéis visto. En general los mercados de renta variable han estado, diríamos más bien lateral o tendencia bajista, agravado la situación con las tensiones geopolíticas. Porque, como bien sabéis, el 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaron un ataque contra Irán que todavía continúa y ha generado una gran incertidumbre, y claro, eso los mercados lo notan. Y bueno, os lo muestro aquí en pequeños comentarios que han dado de gráfico, os hago a continuación. Pues durante el trimestre el IBEX se ha comportado de una manera plana, pelín positivo. Ha sufrido más otro índice como el DAX alemán, del orden del 6% de caída ha tenido durante el trimestre. El Standard & Poor's del orden del 4,5% de caída. Algo más el Nasdaq, del 5,75 abajo. En cuanto a otros activos como las materias primas, pues el oro se ha revalorizado algo, un 6%, pero es verdad que ha tenido correcciones durante el trimestre, y no tanto el oro, pero sí, por ejemplo, la plata. La plata ha tenido unos vaivenes importantes, mucha volatilidad. También otro metal, materia prima como el cobre, pues ha caído un 2,5% durante el trimestre. Y en criptomonedas, pues el Bitcoin, por ejemplo, en el trimestre pues ha caído un 26%. La paridad euro-dólar se ha mantenido en ese lateral que veníamos observando, que más o menos estaba entre el 1,14 y el 1,19, pero con motivo del inicio de la guerra, el dólar se ha revalorizado frente a las otras monedas y, por ejemplo, frente al euro. Entonces, bueno, para el total del trimestre la revalorización del dólar pues ha sido del 2,28%. Aquí vemos el gráfico del IBEX, pues para ver que en el primer trimestre del 26 prácticamente pues no se ha movido. Ha tenido vaivenes, pero lo que ha sido el trimestre, la revalorización pues ha sido un escaso 0,47%. En el caso del DAX alemán, pues el comportamiento ha sido peor durante el primer trimestre. Como veis, se ha depreciado un 6,22% durante el trimestre. Y si alejamos un poco la gráfica, pues vemos que ha estado en un gran lateral, que lleva, pues yo diría que desde finales del verano, y continúa en esa tónica. Y si vemos ahora en este último trimestre, las variaciones por arriba y por abajo son mayores. En este caso os muestro el gráfico del FTSE 100 británico, que ha sido de los que mejor se han comportado dentro de Europa, con una revalorización del trimestre pues del 2,28%. En el caso de Estados Unidos, pues aquí vemos el comportamiento del índice Standard & Poor's 500, que como veis, pues el comportamiento en el trimestre no ha sido bueno, ha perdido casi un 4,5%, y como vemos, pues ha roto líneas de tendencia, con lo cual estamos vigilantes pues para ver si se vuelve a recuperar y vuelve a la zona alta de la tendencia alcista que venía trayendo. Y aquí tenemos el índice de las tecnológicas americanas, el Nasdaq 100, del mismo modo, incluso peor que el Standard & Poor's. Pues el trimestre se ha dejado un 5,75%. Aquí pues igual, pues ha roto alguna línea de tendencia
y hay que estar vigilantes a ver qué pasa en las próximas sesiones. Este es el gráfico del oro, que ha dado vaivenes durante el trimestre. Pero fijaros que para el trimestre ha conseguido una revalorización del 6,08. Bien, es cierto que llegó a estar mucho más arriba y ha habido correcciones. Pero bueno, no ha perdido las líneas de tendencia de medio-largo plazo. Y bueno, pues como sabéis, sigue siendo el valor refugio por excelencia. Y aquí tenemos el de la plata. Pues prácticamente no ha hecho nada durante el trimestre, pero sí que a los que estaban invertidos en este metal precioso, pues los sustos han sido importantes. La volatilidad tremenda. Subió muchísimo, llegó a tocar, si mal no recuerdo, los casi $20 la onza, y ahora está pues en una corrección importantísima. Ha tocado los 68 o 69 dólares, que es perder casi la mitad del valor. Pero vaya, para el trimestre, pues casi se ha quedado en tablas, se subió un poquito. Y aquí otro de los perdedores, Bitcoin. Bitcoin pues, ha perdido niveles importantes y ahora se encuentra pues en una zona intentando buscar ahí un suelo en el entorno de los 70.000 dólares el Bitcoin. Bueno, veremos a ver. Expertos hay que dicen que Bitcoin tiene periodos de 4 años positivo y luego viene siempre un año malo. Y este parece ser que es año malo. La gente apunta que hacia noviembre o así se habrá acabado este periodo negro, ¿no? Y nada, pues ahí lo veis. La caída que ha tenido el valor del Bitcoin durante el trimestre es del 23,10%. Y aquí estamos viendo pues la paridad de euro-dólar, que aunque hubo un pico y rompió, parecía que había roto el canal que venía siguiendo, pues ha vuelto después de las tensiones geopolíticas y el inicio de la guerra, pues el dólar se ha revalorizado de nuevo frente al euro y bueno, pues está ahora en la parte más bien baja de ese gran canal en el que lleva inmerso desde el verano. Por abajo pues estaría la línea del 1,42 y por arriba pues en el entorno del 1,19. Ahí sigue cotizando la paridad dólar-euro. Y bueno, vamos a ver qué tal los siguientes trimestres. Todo va a depender de la duración del conflicto. Si el conflicto durara alguna semana más, pero se llegara a algún tipo de solución, pues supongo que no pasando demasiado tiempo, los impactos de corto plazo, me refiero a la subida de petróleo, lo cual implica el encarecimiento de todos los derivados, fertilizantes, gas, combustibles, pues eso afecta, claro, al aumento de costes de cualquier tipo de industria y eso provocaría presiones inflacionistas. De hecho, ya se estaba diciendo que los bancos centrales, lejos de seguir su política de intentar bajar tipos, pues eso está ahora en stand-by. Incluso si la inflación subiera y se mantuviera, pues los bancos centrales se verían obligados, en vez de mantener o bajar, a subir tipos. Pero bueno, como digo, si el conflicto fuera corto, pues ese efecto podría ser pasajero y en breve todo volvería a la normalidad. Cuestión aparte sería si el conflicto se, comillas, ucraniza, se extiende en el tiempo sin que se vea una solución clara. Eso ya sería más preocupante porque los efectos ya serían no pasajeros, sino pasarían a ser pues a largo plazo, ¿no? Y eso cambiaría mucho las políticas económicas, las compañías todas se verían afectadas y habría que tomar decisiones al respecto sobre nuestra manera de invertir. En fin, estaremos monitorizando
cómo va evolucionando, pues para tomar alguna decisión con respecto a la práctica. Pero en general sigo pensando que lo único que hay que hacer es tener algo de liquidez y estar expectante, y compañías buenas con crecimiento y pago de dividendos que por esta situación veamos que han corregido, pues será una buena oportunidad que podamos aprovechar para aumentar nuestra cartera. Y bueno, esa sería un poco la idea. En el siguiente trimestre pues os contaré qué tal. Y bueno, saludaros, agradeceros vuestros likes y nada, si estas cositas que hago pueden ayudar a alguien más, pues yo feliz. Nos vemos en el siguiente reporte y os mando un gran saludo. Hasta luego.